Bueno, el día de hoy vamos a tener el gusto de hablar con mi tía, una de las mayores, ¿verdad? Doña Carmen, más conocida como Can. Entonces vamos a escuchar un poco que nos cuente cómo era el Buenavista de aquel tiempo. Entonces, bienvenidos todos. ¿Cuál es su nombre entonces? Mi nombre es María del Carmen Moreira Montero. ¿En qué fecha nació doña Carmen? Yo nací el 5 de junio de 1950. ¿Cómo era Buenavista cuando usted se criaba? Era muy distinto, casi no había casas, muy pocas, solo porque eran pocos vecinos los que habían. La calle era una calle puro barriales y a los lados había padrones. Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a la escuela en tiempo de invierno, eso era un barrial. Ahí nosotros salíamos ahí del portón y entonces pasábamos ahí por el frente de don Pastor Zárate. Eso era un chillito, pero era un barrial en época de invierno, que uno no podía ni pasar, tenía uno que como subirse a un padroncillo, porque eso era padrón a los dos lados para ir a la escuela. Que la escuela quedaba, bueno, no donde está ahora la nueva, sino más abajo. Por decir algo, ahora está lo que está ahora el frente de la pulpería. ¿Dónde está la pulpería? Cuando eso no había pulpería ni había nada. ¿A cuál horario iba usted, Can? ¿A la escuela? ¿En qué horario iba? No, íbamos en la mañana, pero eran más cortas. Llamaban que en la mañana hasta las 11, y después llamaban, y la de la tarde ya a las 2:30 ya uno salía. Cuando usted estaba ya en la escuela, sí estaba, tenía poco de estar. No, hasta el último año que yo fui a sexto fue cuando estrené la escuela nueva. Ahí estrenaron la escuela. Ahí fue donde fuimos en la actual. La actual, ok, entonces la vieja sí estaba, esa... Sí, ahí fue donde yo recibía clases. Esa sí la recibió completa. Sí. Ok. Ya después, cuando ya fue el último año que yo salí de sexto, fue cuando yo la estrené. La de arriba. Usted fue entonces de las salvadas, de las que... Sí, un año apenas fui frutal. Pero ahí las estrenaron de primeras. Eso. ¿Y en la vieja hicieron que la graduación? No, porque cuando fui arriba a la nueva. Igual ahí la hicieron, Sí, la graduación. Sí. Me decía Rodrigo que antes no había, ¿cómo se llama? Comedor. No. ¿Cómo era la escuela, esa nueva, cuando usted la conoció? Bueno, cuando la hicieron. Cuando yo vi. Ya, y es que esa escuela era más pequeña, es que últimamente le han ido agregando, pero no es como está la actual. Sí, ¿cómo era? ¿Qué tenía? ¿La dirección? Sí, dirección, sí, y las aulas de clases. ¿Cuántas había? Es que eran poquitas, me parece que eran unos 3, 4 la más. Y un servicio, me imagino. Ajá, sí. No había comedor. ¿Y de ahí cuántos chiquillos eran del grupo suyo? El grupo nosotros éramos como 20 o 25. Eran tamaño poco, no eran tan más poquillos. bien, no fue tan... ¿De ahí quiénes venían? Casi que de los Picazones para abajo. No, los Campineras tal vez sí. No, venían de arriba. También. Desde Buenavista arriba. Es que en el tiempo que yo estaba ya como los Carvajales, ya esos ya cogían como pasamos de la montaña. Pasamos de montaña. Pero de chiquitillos sí venían abajo. Venían también del bajito, como decir los de Talí Montero. Esos vinieron a hacer escuela aquí. ¿Y dónde eran los maestros? La mayoría eran de Barba, que actualmente todavía vive, que ella me daba clases a mí y era directora, como antes se acostumbraba a eso. Un maestro y también era en la dirección. ¿Quién era? Doña Flora Zárate. Flora sería la que se fue cuando yo entré a la escuela, a primero, como en el 81, pudo haber sido. Tal vez que sí, doña Flora. Sí, a mí me dio una Flora, pero en primero, pero apenas duró como 3 meses y se pensionó. Sí, porque doña Flora se pensionó. ¿Quién era don Memo, el que abuela visitaba en Barba? Memo Ruiz. Solo, yo creo que le decía. Bueno, ese Memo. No sé, porque era como que era maestro, o algo tenía que ver. Ese señor fue maestro, pero no fue aquí. Aquí no dio clases él. Sí, porque abuela, yo me acuerdo que yo varias veces fui con abuela a Barba, a donde ese señor, y ese señor como que daba clases. Sí, ese señor daba, pero en otros lados. Después aquí era doña Luz Víquez.
la que vivía a un costado de la iglesia Barba, al costado sur de la iglesia Barba. Después... Y ese Miguel Choneta no, eso ya es eso más don viejo. Miguel era, sí, don Miguel dio música. Música. Sí, y la niña Adelita, que por cierto era mi madrina, ella daba la educación para el hogar. Ajá, sí, cuando yo estuve en la escuela también daba élite. Sí, doña Adelita. Yo conocí a élite. Adelita. Le enseñaba a uno a coser. Bueno, Estricta, muy estricta. Yo me acuerdo que lo regañaba a uno todo. Ah, sí, doña La Adelita. tiene que hacerlo bien. Ella quería, sí, que uno hiciera las cositas bien hechas. Ella, digamos, lo que yo sé tejer y bordar fue porque ella me lo enseñó. Eso me lo enseñó ella. Y yo dejé un tiempo, después de que me casé y todo, sin activa para hacer las manualidades, pero después las recogí. Por eso yo siempre digo que lo que uno aprende bien, uno lo vuelve a... O uno lo tiene en la mente de que uno aquello lo hace bien. Exacto. Porque lo que yo aprendí con ella fue lo que yo sé en este momento, ¿verdad? ¿Y cómo hacían Canco para la comedera en aquellos tiempos? Porque, digamos, uno entiende ahora que todos van a los supermercados. Antes, digamos, uno entiende la parte de sembrar, pero ¿cómo hacían con el arroz? ¿Cómo hacían con los frijoles? Yo medio tengo una idea que la pulperita que tenía don Joaquín Sánchez, que vivía a un costado de la finca, que es la finca donde papá estuvo, que es la finca de los Dobles. ¿Cuánto medía esa finca? Ah, sí, yo me diría eso no. Yo creo que decían que, yo siempre entendí que eran 25 manzanas. Bueno, sí, porque el frente es poquito, porque el frente es de la orilla de la capillita y terminaba ahí donde colinda con Miguel Montero, pero abría hacia adentro. Sí, el frente es lo que era poco, pero sí era una finca grande. Bueno, y que con las cosas de lo que más se compraba era el arroz y eso, que era lo que papá iba a comprar. Porque ahí, como en casa papá siempre todo lo sembraban, por cierto nosotros éramos los que le ayudábamos a papá a sembrar. Papá sembraba y nosotros teníamos cada época, que si era una época de sembrar maíz, que bueno, ahí había que ir a coger todas las mazorcas. Después frijoles. Frijoles no, yo creo, eran unas que llamaban las alverjillas, que es como lo que es ahora, que uno las llamaban las pitipoas. Esos son los que habían allá adentro, allá por no las laderas del río, es que no me acuerdo, ya uno se le van los nombres. Ese bueno, y la finca la dividían en cuadros, llamaba uno. Que estaba el cuadro de los ciprés, estaba el de las hijuelas, estaba el guachapelín, el chavarría, y cuál otro era más. Las laderas abajo, las laderas del río, que era el puro fondo. Sí, lo que ya colindaba con el río. Después estaba la guinea. El guinea, sí, que lo dividían por cuadros, llamaban, ¿verdad? Sí, porque digamos, uno se acuerda, creo que era el guachipelín, era el que pegaba sí. con Rosabal. Con la finca de Rosabal. Que al ir caer uno en el guachipelín abajo era pegarse una caminada desde abajo hasta arriba con los sacos de café, que eran, si antes la cogida de café era dura. Y después había partes que que tenían laderas, lo que pegaba al río eran laderas. ¿Y usted qué tal era cogiendo café? Ah, no, a mí sí me encantaba coger café. Pero era rápido, le vendía, sí, era rápido. Sí. Estaban chelas rápidas. Ah, sí, sí. A mí sí me encantaba y todavía, si yo pudiera. Exactamente. A mí me encanta. ¿Y cuánto fue lo que máximo que llegó a coger, así que usted se acuerde? Claro, era otro tiempo y otros cafés, ¿verdad? Porque eso es otro. Sí, porque el café era muy alto. Esos cafés los llamamos que tenían como unos hijos sobre las ramas. Entonces ahí nosotros, como éramos chiquillos, tal vez entre todos jalábamos las bandolas para que otro cogiera el café arriba, ¿verdad? Porque siempre andábamos todos, los que estábamos, de Pepe, Rabelán, Manuel, Ana. Entonces uno siempre, porque esos cafés eran muy altos, que ahora el café es pequeño, no hay como esos que los llamaba uno los gigantes, porque eran demasiado grandes. Cuando ya yo digamos, en un tiempo más chiquitillo, ya yo vi la colilla de lo que llamaban el café Borbón.
Ah, el que bombón. ese sí era Muy grandísimo y muy costaba alto. mucho bajar la rama. Sí, no Y le... si la bajaba uno quedaba como 2 metros allá de adelante porque la tenía que bajar duro. Sí, no, por eso le digo yo a usted que también nosotros dos, tres jalaban las bandolas para que la rama se bajara, entonces otro iba cogiendo arriba. Ese borbón era muy bonito, era un café grande, grueso, Pero, rendía. pero una sola cogida porque era, Ah, sí, era muy... ya después ya no. Es que el de ahora, digamos, varias veces va echando como, Ah, sí, sí, es va más... echando más. dura más la ¿Y cómo era cogida. la capilla en ese tiempo, Can? Era una capillita pequeña, era de madera, y ahí hacían misa cada mes, cuando había. Ese es donde venía el padre. Porque ese padre era de Barba. No había parroquia San José de la Montaña todavía. ¿Quién era el padre? Mi padre Prado. Yo he escuchado mucho el padre Prado. Sí, ese padre fue el que me casó. Di que era bravo. Sí, sí, él tenía un genio, pero era muy bueno ese padre. Sí, pero como bravo, bravo. Ah, sí, sí, sí. Yo Bueno, es conocí que los a- padres antes eran muy, ¿verdad? Yo conocí a Álvaro. Creo que era el otro, creo que era un barbudo. Lo llamaba Álvaro. Ah, Que era ese, que bravísimo. era bravo. Ese nadie le gustaba ni confesarse porque lo regañaba uno Sí, todo. sí, el padre. Esos fueron porque ya yo, digamos, en el tiempo de uno, ya yo, chiquitillo sí me acuerdo, ver el padre de espalda y en Sí. latín la... Sí, porque La misa. uno no, la misa era solo en latín y era a espaldas del padre. Yo me acuerdo cuando yo iba con abuelita a misa barba, que nos llevaba a misa 6, y ahí uno estaba ahí tonto, porque uno no podía, que iba a saber uno y era un chiquillo. Yo cuando tenía que unos 4 o 5 años tal vez. Ujú. Porque yo me vine, cuando papá se vino a cuidar la finca, yo me vine a los 6 años, porque fue cuando yo venía para el kinder. Cuando eso no había kinder, mentira. Era el primero. No, eso no. Y usted tuvo la oportunidad de andar a caballo. Pues dice No, Rodrigo yo dice no, que eso no. hubo caballos. Ah, ellos sí. Porque papá yo ahí tenía. sí, yo Sí. en mi tiempo no. Pepe era uno que se iba a escondidas a montarse al caballo, y Rodrigo, eso sí. No, yo no, yo eso nunca. De eso no. Usted cómo está entre las mayores ahí. Eso no, y uno no lo iban a dejar porque no como mujer. Eso sí. ¿Cómo ha cambiado esa parte? Porque también Tina decía que a ustedes no les dejaban estudiar. No, Aunque quisieran, no. Entonces usted sacó nada más el sexto y yo saqué listo. el sexto. Y cuando eso no había en colegios, como decir aquí. Ujú. Y yo me acuerdo que papá decía que la mujer no tenía que estudiar porque la mujer era del hogar. Solo los hombres, porque eran los que tenían que, en un futuro eran los que tenían que ver la casa, ¿verdad? Ujú. Pero uno no lo ha. Y vieras que cuando doña Flora, cuando yo saqué el sexto con doña Flora le rogaba a papá que lo mandara a uno. Ujú. Y usted que vio otra parte, Can, Y yo era lo- muy inteligente. Sí. Yo era de los... de las éramos artigadas. éramos dos. Ajá. Y en eso antes a uno no. Ese muchacho que le digo yo a usted, él era súper. Y tampoco. No, Ujú. ¿verdad? Sí, porque eran otros tiempos de... Sí, sí. No era cualquiera el que estudiaba. No. Ahora, ¿cómo era la cocina, Can? Porque, digamos, uno por referencia escucha, pero la carne antes dicen que las tenían que tener ahumadas, porque no Ajá. había refrigeradora. No, Pero ¿cómo no. las ahumaban? Algo le echaban, no sé qué, sal, las salaban mucho y las ponían a guindar. Hasta no las mandaron a arreglar las carnes. No, Eso sí ellos, no. la carne la traían y entonces se guindaban en alambres, como decir los alambres que uno usa ahora para ropa. Ujú. Y ahí la tenían varios días. Y se iba secando y se iba secando. Verás que es interesante cuando, digamos, algo que estamos hablando con Rodrigo, dice Rodrigo que en aquel tiempo todos los días había olla carne. Exactamente. Pero yo, como ya en los tiempos de uno más bien fue que solo los viernes había olla Ah, carne. sí. Pero ya era los viernes, en el resto no, pero Ah, sí sí, me llamó sí. la atención de que era todos los días Todos los días. olla carne. Porque se producía todo en la finca. Ujú. Que había los chayotes que sembraban tacacos, había estaba el plátano, papá que sembraba el ñampí, la yuca también sembraba, los elotes, Ujú. las milpas. Entonces todos los días eso era. Y cuando había mucha producción de chayote, abuela cocinaba chayote, mamá. Mamá cocinaba unas ollonas y todos los chiquillos iban a comer. Ya, bueno, ya eso era más, era cuando estaban los nietos aquí. Ajá, es que eso es lo que le decía yo a ellos, que uno, digamos, a las 12
Tina dice que era más tarde, pero para mí era las 12 siempre, o antes de las 12, El café. siempre irse para donde abuela. Sí, Entonces uno escuchaba siempre el Ave María y el final de Radio Periódico Reloj, sí, porque que era eso era lo que había. lo que abuelo escuchaba. Sí. Igual uno, digamos, Chabela, de las cosas que Chabela se acuerda, ¿verdad? Eran los tiempos de las cogidas de café cuando abuelo iba con la lechera a repartir, ¿cómo se llama? No, para el frío, agua dulce. Agua dulce. Agua dulce Sí, con sí. leche porque hacía mucho frío. No, y antes a uno lo exigían a coger desde la mañana a las 6 y eran las 5 y uno todavía estaba cogiendo. Y llegó a llegar uno a las 4, así, porque papá siempre decía que llegara a la carreta tarde. Porque a uno le decían que no, ¿verdad? Que había que coger. Y no como ahora, que llueve, hay una grulla, ya está. No, ahí nosotros nos ponían unas bolsas plásticas o así y todo, pero era toda la gente, ¿verdad? Como con don Tuto y toda esa gente que cogía con nosotros, Miguel Montero, don Jaime Delgado. Toda la gente cogía así, ¿verdad? No como ahora, que la gente es muy tempranito. No. Tempranito y tarde. Entran tarde y salen temprano. O también de a poquito. cuando íbamos nosotros a Santiago, eso no lo vivió. No, esa no. Esa es otra cosa. Nosotros a las 3 de la mañana nos levantábamos, que era una finca que tenía don Aniceto, ¿verdad? Que esa finca era ya en lo que está ahora, lo que llaman jardines, tras de la universidad, todo eso era una finca. Nosotros íbamos y cuando nosotros teníamos que ir a coger café allá, a las 3 de la mañana nos levantaban y nosotros nos íbamos por el lado de Getsemaní, que uno cruzaba el río, o si no nos íbamos por aquí a pie, de aquí hasta allá. Es que eso es lo que hablamos, que antes la gente caminaba mucho. Sí. Por lo menos uno vio las colillas, porque digamos, abuelo iba mucho donde Virulis, que era ahí, entonces uno iba con abuelo a acompañar a abuelo hasta allá San Rafael, y donde Vila, pero donde Vila casi siempre abuelo iba en la mañana, no venirse tan tarde, pero donde Virulis sí. Donde Virulis sí me acuerdo yo haber pasado de noche. Toda la noche. Sí, haber pasado la noche aquel que le estaba contando yo a él del puente que había de... Puente de Negro, que no llamaba. Sí, el de exactamente de Varillas. El segundo, el que estaba. Ajá. El tablas era. A uno le da miedo pasar por ahí, por ese puente. Sí, eso lo decía yo a él, pero pasado no pasaba, y con luna, porque oscuro no sé, pero yo pasaba con luna, por lo menos eso me acuerdo. Sí, papá cuando iba donde esa gente se era eterna, y uno se aburría. O cuando papá decía que iba a pasar a Jaime, porque papá tenía un señor que arreglaba relojes, se llamaba Moisés. Y papá, como era tan conocido, cada rato le salía gente, porque papá como era de San Rafael, y uno tenía que estar sentado ahí esperando horas y horas, y papá nada que se venía ni nada. Y antes no había buses, nosotros teníamos que ir hasta Barba a pie. Mi mamá, cuando eso que vendía cositas, ¿verdad? Guineos y sacaba vinagre. Mamá nos mandaba a nosotros a vender vinagres. Yo tal vez venía de la escuela y mamá estaba ahí en el portón esperándonos. Yo me iba a la 1, así como le dije que las clases eran temprano. Y uno tal vez cuando no sé, yo a pie estaré. Es vacilón porque uno no conoce gente, pero no logra relacionarlos o llega a conocer después ya por la misma cuestión de las fotos. Le decía yo a Pepe que a mí me llamaba la atención el padrino que tenía abuelo. Manuel. Es de apellido Budrich. Don Maurit. Sí, exacto, que ese es un gran personaje, porque hace unos días yo vi que en la UCR le hicieron como un homenaje, y digo, fue pucha, eso así no me la sabía, que abuelo tuviera un padrino tan influyente. Es que esos eran la familia de los Maurit, que eran los dueños de esta finca que después la compró la Macha. Ellos vivían ahí, era el don... Tina puso el nombre, es que ahorita no me acuerdo cómo. Bueno, son los Baurí. Ese es el apellido. Sí, don Baurí. Igual, padrino fue el que también me puso, porque nosotros íbamos a pasear, ¿se acuerda cuando íbamos a pasear donde Cérvulo? Sí. Yo no sabía, nunca entendí que era Cérvulo. Y ya después era que era tío de... Sí, papá. Sí, nosotros sí. Exactamente, pero uno iba y decía Cérvulo, pero ¿qué era Cérvulo? Yo nunca supe que era Cérvulo, ¿me entiendes? Era el hermano del abuelito de nosotros. Exactamente, ya uno va, ¿cómo se llama? Igual aquel otro, el de
el de Vitalina, Ah, o Chepe. Vitalina, no sé, es uno que es, también me dijo Pepe que es familia de abuelo. Chepe era hermano de papá, Hermano, mi esposa Vitalina. exactamente. Y por eso ellos son primos de nosotros, porque Chepe era hermano de papá. Ese sí no, yo creo que yo no lo conocí. No te lo conocía porque Chepe murió muy joven. Chepe no. Igual yo tampoco llegué a la ¿cómo se llama? De Florinda, Abuelita pero Florinda. abuelito Juan sí, cuando abuelito Juan venía. Es que abuelito, sí, abuelita Florinda murió muy joven. Porque cuando Genia iba a nacer, nació abuelita. Abuelita María. Abuelita murió en el 12 de octubre. Y Genia nació en diciembre. Genia nació ¿Y usted se relacionaba con bastante gente ahí en San Pablo? Porque casi todos dicen que como la familia ahí eran muchos casi de conocidos. relación. Sí, porque a mí los que llamaban los metados aras, que son los primos de mamá, porque Odilia y mamá, ella y abuelita eran hermanas. Después Chilo Montero y Rosa. Bueno, como era gente casi toda conocida y eran poquitas casas, ¿verdad? Que no es como ahora. Entonces, con Chino, el suegro mío, y abuelito y Chino se llevaban muy bien. Porque ellos, bueno, les contaba Chino la historia, abuelito, que ellos habían estado en la guerra del 48. Que abuelito y Chino eran de los mismos partidos, ¿verdad? Pero eran contrarios a los que estaban, entonces ellos los encerraban y andaban. Entonces, que abuelito Chino diario pasaba muy agradecido, porque abuelito le dio, pues los escondían, lo que llaman, que antes escondían los contrarios de lo que estaba en el gobierno. Y entonces gente así, que es la que uno más, los que vivían ahí en el cruce, esos son los Parras. Los de esa linda que son los que vienen de Mamulón hoy, lo que es el rafeleño. Sí, la gente de lo que había uno lo conocía, ¿verdad? Porque nosotros teníamos una maña que nosotros nos vivimos para arriba. Pero el día sábado todos nos íbamos, bueno, unos iban, uno y otro, nos intercambiábamos para ir donde la abuela, ahorita Florinda. Que antes freír salchichón, así era un lujo. Entonces ahí nosotros íbamos por ir a comer el salchichón con tortillas de abuelita. Y hacían agua dulce, o así en la noche, ¿verdad? Y siempre caminando. Lógico, para arriba, para caminando, abajo. así, para arriba. ¿Y en qué momento llegó el bus? Hace mucho. Ya después, mucho Sí, después. mucho después. Imagínate que cuando Juan Carlos iba a nacer, aquí no había luz. Yo me casé y aquí no había luz. La luz llegó como un mes antes de que Juan Carlos naciera. Juan Carlos nació en el 67. Sí, pues Juan Carlos nació en el 67, porque viene del 68. ¿Y cuáles trabajos de los que hacían ahí en la finca le gustaba a usted más? Porque ahí me recordó Rodrigo una palabra que a mí se me olvidó, y la verdad es que se me había olvidado, que hablaba del almácigo y del copito. Sí. Y esa palabra yo no la... Hacía años que no escuchaba la palabra. Cuando es que, sí, la copito es cuando nace el granito de café. Entonces es como un, ¿cómo llaman ahora? Como era como un semillero que llamaran hoy, pero la copita la sembraban así. Entonces cuando la copita ya nacía y se veía el palito con el botoncito arriba, ya eso había que arrancarlo. Y era cuando había que ir a sembrar la mentada copita que la sembraban. Bueno, cuando eso hacían un coso de tierra y le ponían cáscara de palote. Volvían en palote. Eso para hacer ya la matita. Bueno, como nosotros nos pusieron a hacer todo, yo creo que nosotros de todo hacíamos ahí. ¿Pero qué es lo que más le gustaba? Porque a mí me mandaron a hacer cosas. Había algunas que uno, más o menos, sí. Otras, pero al final tampoco lo hacían tanto. Sí. Porque digamos, yo saqué, ¿cómo se llama? Achote. Cuando abuelo trae allá por el frente del, ¿se acuerda del potrero? Ahí había un palo grande, abuelo traía, cuando traía, entonces lo mandaban a uno a abrirlo y con la cuchara sacarle la... Por eso le digo yo a usted que uno nunca lo tenían desocupado. Si yo trabajaba en la finca a las 12, que era el horario que trabajaba, ¿verdad? Entonces ya después que había que, como siempre ha tenido papá vacas, papá tenía siempre vacas, que había que ir a buscar la comida, lamentamos arrocillos.
Que si era la época del ñampí, había que ir a espelarlo. Que si era la época, bueno, papá también sembró camote. Por eso casi la mayoría de las verduras y todo estaba en la casa. Por eso era que... La recache también. La abuelo recache, sí. hacía bastante. Sí, a uno por eso también le gusta mucho ahora los picadillos, porque en casa que picadillo chayote, que picadillo de plátano, que picadillo de todo. Entonces a uno siempre le ha gustado. Lo que yo sí no ubican, y eso sí me llamaba la atención de lo que decía Rodrigo, era el cañal. Yo eso sí nunca llegué a ver El cañal cañal ahí. estaba al lado abajo de la milpa, ahí detrás de la capilla. Ujú. Ahí era el cañal. Pero así no la... Ahí yo cuando ya llegué No, ya era cafetal. La sí, milpa siempre fue en la milpa. sí, sí, la milpa siempre ha sido. El Yo creo mismo, que todavía está. el mismo sector. La casa era la casa vieja, ¿verdad? Que era una casa de ahorros y todo. Ya después fue cuando hicieron la casa donde nosotros vivimos. Al final vivimos, ¿verdad? Sí, porque ellos decían, yo no me imaginaba esa parte, porque igual no me la sabía. Que Tina contaba y Rodrigo también, de donde están las carretas, ¿verdad? Que era un galerón y que después hicieron la parte del cuarto de los hombres. Ajá. Que esa fue como un agregado, digamos, la parte nueva y lo que es el servicio y aquel otro sectorcillo, que hicieron algunas cosas más grandes. Ya cuando uno llegó, solo conoció Sí, ya la... ustedes vieron esa casa, no vieron la que nosotros vivimos. Exacto. Porque esa fue poco. Y esa cosa fue poco lo que yo viví. Yo me casé joven y todo, ¿no? Que yo... Entonces a usted no le tocó vivir porque algo que decía Rodrigo era, como que ese mismo cuarto, hay un cuarto oscuro, le decían el cuarto, Sí, cuarto oscuro, oscuro. que nadie le gustaba ir. A usted le Ahí tocó está ir. conmigo el chiquillo de cosas, porque el cuarto oscuro era que era muy oscuro y como no había luz ni nada, entonces era muy oscuro. Y antes era candela, que era lo que más ornamentadas que llamaban las canfineras. Eso no conoce las canfineras. No. Que le echaban gasolinera, yo creo que hacían como una mechilla, entonces en botellas así. Y no. Ok. Las mechillas las llamaban, las hacían de manta, o alguna tulilla así, y le metían como a la botella con Como un tipo De aceite. campinera, porque es campín, supongo. sí, Es el eso campín. no fue canfín. Sí, Pero campineras. sí, son una mentadas canfineras, porque no había luz, no le digo, luz hubo aquí hasta en el 68, es 67. Juan Carlos nació en el 67, Juan Carlos nació en julio y la luz llegó como junio. ¿Y las carretas que habían eran las mismas carretas que empezaron o en algún momento las cambiaron? No, yo creo que eran las mismas. Sí, Bueno, porque- ahora al final uno no sabe, ¿verdad? Pero las que usaba papá nada más le cambiaban ruedas, o parales, lo que ellos llamaban parales. Porque los bueyes sí. Más de una vez Sí. se murió uno, entonces quedaba sonto y tenían Había que traer uno nuevo. Sí, eso sí. O abuelo los empezaba a ir, A domesticar, exactamente, a y mansar era. a amansarlos y después los Sí, porque los antes el tiraban. café y todo lo sacaban en carreta. Y eso era cuando uno le cogía tarde la cogida, porque pues, papá tenía que venir y ir a Jarlo hasta donde los Hernández, que era donde estaba el beneficio. Y había que esperar a que papá subiera con la carreta y todo para volver a medir. Ujú. O sea, cuando era producción que ya estaba. Eso es lo que uno agradece, el hecho de haber por lo menos vivido en finca, Sí. porque uno probó de todo. La verdad es que se sembraba de todo y Sí. se probaba de todo. Entonces, de ahí y vio muchas cosas. Por ejemplo, el algodón. Ah, Que sí. abuelo sembró Sí. unas matas de algodón. Sí, ahí había algún, también ahí en lo que llaman el cañal, ahí había. En la milpilla había. Usted no hizo una mata de algodón. No la conoce. Entonces, El río era muy bonito, uno cuando iba al río, yo hice cuando es que después, dicen que más bien les cortaron todos los palos y todo, pegando el chavarría. Como ya la finca, esas dos fincas las unieron, la Rosabal y la de... Ajá, sí. Y lo que era ya por el chavarría, que era el potrero en las vajillas, eso dicen que todos los palos del río se los habían quitado. Y ahí ya no fui. Ya nunca lo vi, yo nunca fui, después de que nos vinimos ya no... Exacto, eso es lo que le estaba diciendo yo un día a Chabela y a Piluco, que a mí sí me gustaría ir a igual, dice Ana María, dice que la casa está muy similar, que no ha cambiado mucho, porque como la tienen cerrada, porque no la usan. Entonces, No, pero cuando en la época de los nicas sí, bueno, era cuando vienen cogiendo café. bueno, yo no sé ahora, digamos, pero Ana María decía con el señor.
que ese señor la tenía como cerrada. quién sabe, Pero sí, igual, sí, interesante y ver qué tanto ha cambiado ahí las cuestiones. Claro, sí. no va a ser lo mismo. Ah, no, obviamente que ya eso ya me imagino, porque después hicieron la casa más afuera, Sí. ¿sí la vio? No, y lo otro que ese señor tenía, Rosabal tenía la mentalidad de que barrios frutales nada. Entonces todo lo que abuelo había sembrado en frutales Sí. se los habían volado. Todo lo quitaron. Pues, Entonces ya ahí no. Pero más uno bien, disfrutaba de todo eso. sí, usted que había guavas, que había guayabas, que había los limones, que había naranjas, Duraznos, sí, los doranos, mandarinas. mandarinas, manzana de agua, manzana rosa. Sí, las manzanas de agua. Yo vi, pero Tina dice que abuelo no lo llegó a ver, pero yo sí vi el zapote. El palillo Es que zapote que papá había lo ahí. sembró, mi papá dice alguna vez, y es como el de jocote. Ese dice Tina también, pero le digo a Tina, pero es que el de jocote, el que yo conocí fue el del detrás de la iglesia, que echaba un montón. No, aquel pero ese enorme. era, no, el que papá sembró, que era ahí en el plan, que se llamaba el plan, por donde Carlos tenía las cabras y todo. Ajá. Ahí al costado de la casa o de la bodega, ahí el papá sembró uno. Y que papá dijo que algún día Ajá. verían. Y los zapotes eran aquí del callejoncillo. Ajá, exacto, Hasta donde el estaba, por norte. donde está el medidor, en Ajá, aquellos sí. troncos. Sí. Exacto. Ahí. ¿Sabe qué había muy bueno? Que yo me deleitaba en ese tiempo, era después de donde terminaban las cabras, había un palo de aguacate, de los chiquiticos. Sí. Pero era enorme, pero ese ricos. palo echaba. Usted iba todo el tiempo a recoger ese montón en el suelo. Y eran buenísimos, riquísimos. Pero usted se comía así, sin no mentira, 10 aguacates. Sí, pero usted usted agarraba un canasto todos los días del montón que tenía, pero era enorme. Yo no podía subirme, porque era muy alto ese arbolillo ahí. Y después y el potrero, que era un vacilón, el potrero muy bonito. En las tardes que nosotros íbamos a resbalar con cartones o hacíamos... ¿Usted se acuerda cuando estaba la pila para los... tomaran agua? Ahí habían palo higuerones. Sí. Que hacíamos nuestras hamacas para eso. Pero verás qué buenos esos árboles, eran grandísimos. Sí. Y una sombra lindísima. Era más rico. Y el potrero era grande. Sí, el potrero era muy grande. Muy demasiadamente grande. Una cosa que vivía mucho, nísperos, sí. Sí, los nísperos. Una cosa que yo le decía a Chabela un día acá, y vamos a ver si usted se acuerda, porque yo le decía a Chabela, vea Chabela, allá en el que está a la par de las laderas, el que está enfrente, de donde está el de las pitipodas, no, las alberjas esas, ese cuadro, ajá, pero ese cuadro en el centro tenía una placa y Chabela me dice, yo no me acuerdo, digo, Chabela, ahí hay una placa. Nosotros la íbamos a ver y la escarbábamos para verla. Una placa del, ¿cómo se llama esto? De medidas, del registro, como digamos el registro nacional, una cosa así. Era una marca que tenían y ahí se veía la numeración o lo que fuera. Ahí estaba la placa, sí, eso sí me acuerdo. Eso le decía yo a Chávez. Ahí la desenterraron ustedes. No, eso se veía así, era como escaparla, y usted la veía. Nada más veía uno ahí la redondillo. Ajá, como en bronce, digámoslo así, ahí venía toda la escritura, de todo lo que venía aquí, de todo lo que decía esa. Sí, eso sí, eso nosotros lo vimos. Era un vacilón. Sí, no. Y le tocaba sacar leña también. Nosotros tenemos que sacar leña, jalar. A veces aún mismo en la bodega donde mamá cocinaba. Nosotros que no hicimos de todo. Ahora le voy a hacer una pregunta, Can, así. Eso fue una de las cosas que estábamos oyendo con Tina. Yo digo que abuelo era el más alcahuete y abuela era muy cobo. ¿Usted qué dice a eso, Can? Porque abuelo sí a uno le daba le daba un pedacillo de salchichón, le daba un pedacillo de, ¿cómo se llama? De salchichón. Sí, pero cortaba la miel, la tapa dulce para darle a sí, papá era feliz. Darle a las vacas. Y entonces le daba uno, pero abuela no, y abuela era como, Toño, y abuelo le traía confites y le daba una abuela. Toño, con raza. Dígame usted, ¿cómo cree usted que era?
Sí, era abuela más para atrás, para echar para atrás o... No, para todo en la misma casa y todo, que mamá era. Pero abuelo era más botaratas, eso sí. Ah, Pero como bravo, no, eso es otra cosa. como bravo. Eso es otra cosa. Ya ver abuelo bravo ya era otra cosa. Vea, nosotros cuando éramos así, como le digo, hasta que nos guindábamos en las ramas para poder coger el café, yo guardé quebráramos en la rama. O que uno quebrara una bandolilla y papá se enojaba, o cuando uno iba juntando, juntaba mal. Yo creo Porque él decía que nosotros, siendo hijos de papá, teníamos que dar el ejemplo. Y papá nosotros como que no nos alcahueteaba, nada más para que la gente no dijera, ¿verdad? Bueno, por eso papá siempre había sido así. Pero abuelo, yo creo que en el tiempo, por lo menos, yo sí lo vi bravo, pero digamos, en los tiempos que uno se jalaba sus tortas y abuelo se ponía rojo, 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 rojo. Y no le decía a uno nada, pero, o sea, no lo mandaba para el carajo, pero se la aguantaba, pero se ponía rojo, 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 rojo. Pero Y después, ¿cómo se llama? Ya después mami sí lo agarró. Mami sí. por eso, Porque se lo daba y se lo decía a porque mami. ya ustedes eran chiquillos, eran otros, nosotros éramos seguros los hijos, o como eran, él estaba comenzando también, ya ustedes tal vez ya había bajado él. Sí, porque yo me acuerdo, se ponía rojo, 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 Sí, rojo. sí. Veía nada más se quedaba viéndolo a uno y le decía ahí, se quedaba. Pero no le decía nada. Ya después mami lo agarraba a uno y le decía de una vez. ¡Ta! Tome. De una vez, pa, de una vez. Porque Sí. papá uno sí, papá uno era muy, a veces le pegaban a uno injusto, muchas veces a uno le pagaban a uno injusto. Porque ya también la gente que andaba cogiendo también, que los chicos están peleando, que los chicos esto. Y también no era uno y también le pegaban a uno y era otro. De hecho, la torta. Creo que eso todavía sucede. Sí, pero es que antes le daban a uno más duro. Ahora no, No, guarde. y usted ahora averigua, por lo menos los entrevistas, qué pasó, qué no pasó, ¿verdad? Exacto. Cambia ahora, antes no, usted fue, bueno, y que no fuera. La cofigana era una que la ligana como era tremendilla, esa era más mal que de ella, tenía el genio de papá. Ella se le oponía a papá. Uno no, yo era más. Es Yo que nunca he sido así. de ahí yo creo que mami, bueno, de hecho yo entendía que le decían Felu por lo La Luisa. por, la- por lo mismo, porque mami sí era muy enojona. La Luisa era. Mami sí no aguantaba mucho. La Luisa tenía el genio de papá. Pero entre las cosas que hablamos aquel día con Tina, también es lo interesante es cómo abuelo también motivaba a los nietos y hacía las cosas que a él le gustaban. Por ejemplo, abuelo cantaba mucho. Ah, sí. Entonces la Locacho y Marta Cacho han formado su cachera entonces ahí le pasaban diciendo, y pasaba cantando. Yo le decía Papá siempre pasaba. que, Papá siempre. que mucho eso Piluco sí, porque Piluco como andaba con abuelo así, va. Pero abuelo siempre, o sea, lo curioso era que siempre motivaba a todos. Yo me acuerdo, Sí, digamos, sí. uno como Rafis, que Rafis andó mucho con abuelo. Con abuelo, sí. Y Piluco, pero eso no les gustaba mucho el estudio a los dos y les costaba porque esa es la realidad. Sí, no es que antes ya ahí también. Pero abuelo los motivaba a Piluco a que tocara los tarros, Así, abuela. a que le diera ya los tarros, y abuela lo mandaba para el carajo a Piluco cada rato que ¡cállese! Porque estaba haciendo un escándalo dándole a los tarros. A los tarros era. Pero a todos, y que lo diga acá ahí con Juan Carlos, que Juan Carlos igual, pero no lo maltrataba, le enseñaba a trabajar. A trabajar. Y Juan Carlos no era malo para el brete del ¿cómo se llama? Del campo. De todo, Juan Carlos. Y yo le digo todavía, vea, Juan Carlos puede ser lo que sea, digo, pero él en trabajo, Juan Carlos es muy bien. Porque usted le dice a Juan Carlos tal cosa, Juan Carlos, él y siempre es de ayudar a las personas. Yo gozo allá de ir, porque que le mandan a que vaya a hacer limpiar el jardín, que vaya a limpiar un lote, que vaya. Y allá él dice que ahí tiene muchas viejas que lo quieren mucho, porque él no es de quitarse, él le gusta mucho, él no ha sido... Es que esa parte no can, porque ahí siempre se valora lo que la esencia de la persona. Vea, yo se lo decía un día que no me acuerdo cuál estaba hablando un día, que le decía yo, en mis tiempos que yo jugaba fútbol, yo quería ser como Juan Carlos, porque Juan Carlos, todo el mundo llegaba y hablaba de Juan Carlos en Buenavista. Y es que ese cómo juega, y ahí ya cuando eso no estaba tal el Buenavista,
ya era como un poco más abierto. Entonces Juan Ajá. Carlos jugaba con la gente de Buenavista arriba. Y entonces uno iba a la cancha de las mejengas y entonces todos, es que Juan Carlos, ¿cómo juega? Es que Juan Carlos, Sí, eso es no, todo eso. sí. En la finca igual, que era No. con Luis Morales, Ah, sí. eran yunta de Sí, Luis sí, Kion, todavía hay pregunta por Juan Carlos. y la El Locacho, diario. esa era los peones de ahí, tapa. No. Y así, Juan siempre Carlos no es quitado para el así. trabajo, mira, Juan Carlos, yo le digo a usted, podrá ir, pero él no es quitado para el trabajo, no. No, y gente también, porque cambia. Un día estábamos ahí en Puente Salas, la distribuidora. No me acuerdo cómo se llama la distribuidora. Y entonces, ya donde oyó la voz, porque Juan Carlos ya oyó la voz, entonces ya Juan Carlos volvió a ver, me dice, ¿qué? ¿Cómo está? Donde usted lo vea, Sí, no, eso va y lo saluda. Va, eso es uno. Un día esto me estaba diciendo que no sé quién en Barba, como casi no viene aquí, y ahora, digamos, a Barba, que antes sí pasaba mucho, pero ahora no. Ay, ¿quién me dijo que lo había saludado? La cuestión es que en todos lados tenía, ¿quién no, verdad? Porque Juan Carlos como que a todo el mundo le hablaba y a todo el mundo, ¿verdad? Exacto, ese día que fuimos nosotros ahí a la distribuidora, él estaba comprando pantalones. Ah, sí. Él estaba comprando porque él los revendía. Sí, sí, O los sí. revende, yo no sé si todavía No, ya estará en ahora el no, negocio, ya bueno, ahora no. pero ese era el negocio de él Ajá, sí. en ese tiempo. Entonces llego yo y iba a comprar pantalones. Entonces le dice al chaval, le dice, oiga, esa es familia mía, trátemelo tú antes, dice, hágale precio porque ese es de los míos también, dice, ese es pura vida. Pero así es esa No, parte. no, Y como eso como sí. le recordaba yo hasta hace rato, igual en aquel tiempo, en más joven, Juan Carlos era disciplinado en la parte del deporte. Sí. Iba a correr los callejones, por todos los callejones donde abuelo andaba, cuando fue a Juegos Nacionales. ¿Cuántos años fue Juan Carlos a los Juegos Nacionales? Y siempre se preparaba, él se preparaba aquí, Allá iba a Barba a prepararse. Igual tenía las medallas, igual tenía todas las cosas que tenía. Y Juan Carlos, cuando estaba como en primero, segundo, no sé, yo no sé si se acuerda, cuando habían clasificado para ir a Panamá, pero como él era un chiquillo y todo, no tenía la edad para llevarlo. Esa vez Juan Carlos no fue. Y Froilán, él hasta que sufría, porque decía que para Es que era muy bueno. Sí, Era muy bueno. Froilán motivó mucho a Juan Carlos. Juan Carlos, Froilán siempre, él, y en todos lados, ¿cuántos años no fue Juan Carlos en los nacionales? Nosotros, Yo creo que aquí en la familia, eso no se acuerda muchos, pero yo creo que de los que yo me acuerdo, solo Juan Carlos fue a participar. No sé si ahora la de Quito, Francini, pero no estoy seguro. Aquí Genia también, Genia fue. Y Álvaro después, pero menos. Sí, menos. Esos no, sí, esos O sea, esos no brillaron. No como, no. Es que Juan Carlos brilló. Sí, Juan Ya, Carlos, en ese tiempo yo me acuerdo que Canal 13 y nosotros viendo, Ajá. cuando él corría y cuando Sí, ganaba. Canal 13 los Transmitía. sí, nosotros a muchas partes fuimos, pues, y Juan Carlos andaba. Exacto. Sí, En no, Cartago eso sí no. me acuerdo que fue uno. No, Cartago, a La Juela, a Turrialba yo no fui, Turrialba de Juan Carlos. Yo no sé si hasta Pérez Celedón, yo creo que Juan Carlos de también allá. Eso es lo que la gente ve. De eso. Y es parte de reconocer esa parte. Ya lo otro no. Sí, eso no cuenta. Ya esos son ya 800 eso, pesos. sí, Pero sí, ya sí. eso es esa parte. Y aún así, Juan Carlos es una persona muy servicial. Usted viene y dice, Juan Carlos, necesito tal cosa, ¿vale? Él se va. Es un trabajo, él va. Yo gozo porque a veces él dice, mire, cuando tuvimos que hacer nuestro tanque, ahí me sudé yo y ahí sí todo. Y sí, yo me acuerdo que Juan Carlos, ahora que estuvo bueno, estuvo el 24, el 31, no sé qué ocupaba, y entonces se puso a hacerlo Han, él se lo hizo Han, él es, no es quitado. Es que lo interesante también la otra parte que ahora cuando entramos, que le decía yo lo de la parte, que la entrada, digamos, siempre ha sido similar, va. Uno entraba por detrás, allá estaba la cocina de leña y a la par donde guardaban digamos, la madera, no madera, sino la leña para cocinarla. Y ya después aquí todo el cambio, porque digamos, aquí había una veranera afuera, la veranera morada. La linda, yo esa veranera de ayer me acuerdo de ella. Y porque ahí después, ahí donde está esa parte de abajo, lo bajaron. Sí, porque eso era plano. Ahí esa parte era zona verde y ahí no sacan el de ellos. Exacto. Ya después bajaron cuando que Pedro decía que para hacer garaje, para meter el carro. Exacto. Pero también para el muro, porque se acuerda que no, ya solo estaba el portoncillo y
Ah, sí, a sí, la era otra porque, parte. sí, ya fue Y cuando una hicieron. veranera grande. Es que la veranera era grande. Entonces Muy siempre linda, estaba la era, veranera ahí y era daba doble. sazón. Y estaban también los pinillos de aquí afuera, ¿te acuerdas? Los dos Los árboles. pinillos, exactamente, uno Sí, cada uno de cada los lado. sectores. Sí. Sí, sí. Exactamente. Acá está la misma, digamos, desde que la hicimos, pero ya se ha transformado, como decir, ahí el garaje que se había hecho. El frente más que todo. Sí, sí, el frente. Porque aquí la parte de atrás Ah, no, sí todo creo lo que sigue. mismo, sí, Bueno, sí. allá que cerraron como Ah, unos igual que tiempos, se sí. cerró, sí, porque ahí el lado de eso era de Chile. Y ahí sí se cerró. ¿Y cómo hicieron Can para empezar a construir aquí? Porque Padrino tiene su historia. Padrino es el día que no lo hemos grabado, pero Padrino ese día estamos hablando de eso, decía que él fue a traer piedra al río. Yo sé. Va. Y la Entonces en el caso hicieron, bueno, Ralaen sí pagó a aquel macho, ¿usted acuerda el macho el de Esterlina? Sí, la habrían de vivía Crisanto. No se acuerda. no, ese no. ¿Cuál era? ¿Qué tenía? ¿Qué? Aquel era constructor, Ah, sí, no sé. Ese no, el que construyó, no. Ya era muy chiquillo, ya era muy chiquillo. pero nosotros aquí, bueno, es que la casa estaba muy malas, ya las dos. Y Ralaen que iba a construir y que no había plata, antes las cosas eran. Y ya, y Juan dice, no, es que ya tampoco no podía, y ya Juan se echó. Y entonces esta casa hizo entre Juan y Chumingo, Chumingo se acuerda, Ajá, sí, yo sé quién y son. Mario, el hermano de Juan. Ellos venían los fines de semana a ir trabajando, iban trabajando poquito a poco. Y ellos fueron los que la hicieron, ¿verdad? Entre ellos tres, ya después la fueron, pero ellos fueron Sí, poco a poco la fueron. sí, y buscando prestados, porque antes las cosas eran, ¿verdad? Muy duras también, antes uno no, y uno tenía todos los chiquillos, jóvenes, chiquitillos, que habían estudiado todo. Ya después, ¿no? Ya cuando cada uno estudiaron, trabajaron y todo. Pero ya hay uno cuando todos eran chiquillos era muy duro, porque antes no hay como ahora tanta ayuda. Que ahora el gobierno ayuda y un lado y otro. En platas no, pero había la ventaja de que como se sembraba, entonces la gente, digamos, necesitar tanto no, porque uno ve, digamos, ahora se va más que todo en tonterías la plata. Puede ser que haya más, pero que todos quieren un celular, que tienen un plan, que tienen internet, que tienen todo eso. Uno no, porque uno vivió muy pobre, uno vivió, digamos, cuando todos los chiquillos y era un sueldo de Juan de Cafetal. Juan lo que ganaba. Ya después, cuando iban a hacer Álvaro, fue cuando Juan se metió a la cervecería en el 70. Ya entonces, ya ahí fue. Un poquito mejor. Eso, por eso, porque Juan ganaba 800, ¿cómo era? Juan los llama 8. Ay, bueno, el sueldo era como 40.000 pesos o algo así, o no sé qué, al mes, o algo así. Pero todo fue. Y poquito a poco, la casa no se hizo en un solo nada más todo, poquito a poco. Sí, Antes sí era muy dura la vida. Más pobreza, pero todo era como más. Pobreza, digamos, es tal vez. Pobreza de que no había lujo ni había nada. Eso mismo, sí. Como que y todos éramos iguales. Usted veía el lado abajo, el lado arriba, lo que fuera, las personas todas eran igual. No habían como ahora, que ahora hay mucho egoísmo. Y querer tener todo lo que otro tiene. Uno siempre se ha quedado uno se crió y más bien uno a veces se pasa, porque esas chiquillas joden a uno. Pero uno lo enseñaba así, ser humilde, cuidar la ropa, ¿verdad? Exacto. No, y esa parte es lo que uno trata. Yo a ellos, por lo menos, igual la gente a veces extraña porque uno va saludando a todo el mundo en la calle. Eso. ¿Cómo está? Bien, aunque uno no lo conozca. ¿Cómo está? ¿Cómo dice por ahí? Pasa alguien y dice adiós. Exactamente. ¿O será que ya no trae esa escena en Antín, verdad? No, es que es ser gente, porque a fuerza de ir saludando, ya ellos, digamos, a ellos los conocen en San José de la Montaña. Y tampoco es que ellos anden en la calle, pues no andan en la calle. Pero ya de fuerza, de estarlos viendo, de estar saludando, ya la gente, este es. Hijo de tal. Ese es el. Entonces ahí va. Sí, porque yo me acuerdo que antes uno andaba descalzo. ¿Usted se acuerda que usted descalzo? No, yo no. Yo me acuerdo que aquí los chiquillos de estos, los mayores de Genia y ellos andaban descalzos. Yo creo que Juan Carlos fue fue porque Juan Carlos había tenido un accidente, no sé qué, un dedo. Le había aficionado que entonces Juan Carlos le habían quitado. Entonces por eso, como por la enfermedad de Juan Carlos, entonces le pusimos zapatos. Pero Genia, y eso hasta tercer grado. O cuando uno cuando se hacía la primera comunión, ¿verdad? Pero ahí todo era.
La vida de antes, digo yo, Era bonito. era muy bonita. Era sí, bonito. Sí. Y la verdad es que sí, porque vea, ¿con quiénes eran su generación? Yo imagino que ahí los Monteros, ¿quién era Miguel Ángel, después los Zárate, los de Quesadilla, Cholo. Bueno, por eso. Y todos usted se lleva bien, o sea, Sí, pero bien. por eso mismo, o sea, uno hace con la gente. Sí, uno con todos ellos. Más bien yo un día decía, ¿a quién era? Y como reunirnos todos, pero preguntarles. Lo único son las mujeres que son más difíciles, porque no vivimos aquí. A menos Gonzalo, Juan Manuel, ya esos dos murieron. Después arriba Carmen, la de, bueno, que llaman los Rinzos. Después, Debe haber alguna canfinera, pues los canfineros son como un montón. no, a mí no me tocó con canfinera. Con canfineras no, qué No me milagro, tocó esos ninguno. también grandísimos. Sí. Son enormes. A mí no me tocaron con canfineras. Me tocó con Con las potras, Glais. con Gladys. Ahí sí fue. Los Carvajales no, porque cuando eso no. Carvajales era Glais con Pepe. Y de los Jiménez, ninguno. No, ya esos Tampoco. son más nuevos. Porque Germán, que era el mayor, era con Pepe. A mí no me tocó. A mí me tocó, ¿usted se acuerda de los que llamaban ¿Cuál? Juan Bolas? Sí escuché los Juan Bola, fin. Bueno, Nieves Bola. Después, ¿quién más aquí? Mireya Chavarría. Mireya, la de papi y mami. La de papi y mami. Esa. Edgar Díaz, hermano de Marcos Díaz y esos. Sí, a los días de la... De abajo, los que viven ahí por donde. de los otros, de los... Sí. Flori y ellas. Los de Marcos. Sí, los de que Ese- vive el hijo allá en San José de la Montaña. Que fue compañero de Piluco. Sí, es ese. Ese señor está en una finca. Maneja un carrillo, un Toyota Celeste. No, esos son los otros. No, porque Pero Germán son se esos de había esos días. muerto. Germán. Sí, Díaz es de Germán Díaz, ese que trabaja en la granja. Ajá, De esos donde Flor, bueno, la Flori. hermana. Sí. Hay Noemi. Eso. Sí. Sí, los de bajando. Sí. Esos son los otros, ese que le digo a ustedes, otros días más De arriba. arriba. Y no son los días de la joyería. Joyería. Que son otros días Son todavía. otros, son los mismos. Son los mismos, pero no. Ese muchacho es el que le decía yo a usted, que es chiquillo, Edgar. ¿Se acuerda de él? No. Edgar, él estuvo conmigo en la escuela. Hermano de Germán. Yo creo que le seguía a Germán. Es que no sé. Es que Ese algunos muchacho no. era una pipa para el estudio y todo. Pero ya él no Uno se acuerda de gente, pero es vacilón. se acuerda. Yo le decía a Tina ese día que estábamos vacilando, le digo a Tina en aquellos tiempos, cuando la escuela pequeña, la escuela de aquí, la vieja, era un salón de actos y un salón donde hacían cosas. Sí. Le traían un payaso que se llamaba Chicharrón, entonces decía ella, no era Chicharrón, acuérdate, era Fausto Palangana. Yo, Fausto era el que andaba caminando ahí, Fausto era en las haciendo casas. coplas ahí para allá. Cuando había actividades en San Pablo. Sí, Muy para bueno, aquí venía. sí, lo aquí, contrataban. Que le echaran plata. ¿Sabe qué me acuerdo yo, Can? Y eso era muy interesante. Era ver a Juan Manuel Malpeo, creo que se llamaba. Malanga. No, Malpeo, Sí, el papá. El papá, sí. El hijo, ¿cómo se llama? José Manuel. Bueno, a Malpeo. A Blas Picazón, viejo, y a otro señor que tocaban guitarra. Sí, esos andaban. Y esos tocaban guitarra y hacían canciones a los equipos cuando iban a empezar, pero lo hacían en la callecilla de la escuela, atrás de la escuela. Exacto. Vea, yo de eso yo lo tengo y no entiendo el por qué era ahí. Porque ahí viven esos malpeos. Pero porque ahí era lo que hacían esas actividades, porque digamos, estaban los Echarchados, que era un equipo. Estaba el Ya seguro por el campo tal vez o así. Porque ahí sí en los malpeos hacían cosas, que ponían ramas y hacían actividades. Por eso, ahí eran las carreras de cintas. ¿Sí? Eso sí me acuerdo. Sí, por Malanga. Ajá, que pasaba el Malanga y pum, va. Y después lo otro que me acuerdo ahí era que de ahí salía el corpus. Y entonces iba, porque yo era monaguillo. Era monaguillo. Yo no me acuerdo del monaguillo. Sí, entonces estaba la vara esa del incienso y había que echarle con la cucharita al incienso y pasar con la vara ahí haciéndole Antes de eso no sabía que usted fue monaguillo. Sí, ya se fue monaguillo. Aquí en la capilla de aquí. Pero de ahí empezaba, de ahí salía ahí había un altar casi siempre y después salían. O aquí había otro, del frente de los cholos, que no de los cholos no existían, los cholos.
Ahí había uno. Yo me acuerdo que siempre, abuelo, bueno, tapa, hacían uno en el portón grande. Ah, sí. Ahí sí. lo llenaban de acerrín y después, lo que me acuerdo digamos, en mi tiempo, no le estoy diciendo porque eran otro tiempo, que con la bomba de espalda Ah, sí. lo pintaban y con una madera traían el dibujito, Un digamos, moldecito. el molde, Molde. la palabra correcta. Venía el cáliz y le pintaban el acerrín. Como adornan las iglesias, como ahora las que hay en Cartago, ¿se no ha visto ahora últimamente? No, Usted no ven a eso. sí, no, ya no. Eso es. Pero No, eso ni me acuerdo. antes debería. Eso, no, porque ahora no. Ustedes en el tiempo de ustedes ya se pintaban las calles. Sí. Como decir, en Barba usted iba a ver una belleza. Por todas las sí. calles de Barba, ver el adornados. Pero eran un montón de cuadras que Ah, adornaban sí, porque en Barba cogen todo el... con acerrín. Hacían y aquí también. moldes y hacían cosas distintas. Pero eso sí me acuerdo yo en ese tiempo. A veces son las cosillas que uno dice, a veces que uno no, medio tiene la noción de, no entendía el porqué, pero ahí las hacían. Me va saliendo. Ahí exactamente. Sí, sí. Como igual le decía yo a Rodrigo, creo que fue a Tina. Rodríguez. A Tina también, que yo en el tiempo de eso, Rodrigo dice que no, que en el tiempo de él no. Pero yo le decía a Tina, no, es que en el tiempo mío el camino al cielo era el porchero, Sí, y, el porchero y era arriba linda. había una casilla que era donde vivía Noé. Pero dice Rodrigo, no, esa casilla no estaba. En el tiempo mío no estaba. Esa no. Dice, ahí no había ninguna casilla. Pero sí había algo arriba porque esa cosa comenzaba desde aquí, de la entrada de la line, que es la calle Los Bobos. Todo eso era lo de Linda, que pasaba ya por la escuela. Todo eso era de Linda. Uh-huh. Y después lo compró, esta parte aquí abajo lo compró Juan Villalobos. Y arriba fue Aníbal. Que ahí es donde viven todos los de... Sí, todo el sector hacia adentro. Pues, Todos sí. los nietos de Aníbal. Uh-huh. Eso es lo interesante. Un día nos topamos a Chico Loco y a Alejandro, pero como uno está, yo sé que yo estoy más grueso, entonces chicos se me quedó bien. Venían subiendo que yo venía con ellos. De allá donde ustedes. Sí, pero no, es que nosotros andamos en Doña Blanca. Ah, allá arriba. Entonces ellos venían caminando por la calle. Bajando. No, nosotros íbamos bajando, ellos venían subiendo. Ah, ya. Ellos estaban caminando. Pero desde que venían, se me quedaba viendo, ay, como, o sea, como así, como va, eso no es. Lo conozco, no y lo le digo, ¿qué, Chico Loco, cómo va todo? Y por ahí va bien, y no sé qué. Y le digo, ¿y su tata qué? Yo ni me acuerdo si se murió o no se murió. Pero yo siempre pregunto, ¿y su tata qué? Me dice, no, mi tata está allá en Las Vegas. Y le digo, qué vamos, que pura vida. Y entonces ya me dice el otro, todo bien. Le digo, ¿qué, Alejandro, pura vida? Todo bien. Me costó, pero por lo menos lo sacó la lechuza. Sí lo saqué. Sacó la lechuza. Ese es Alejandro Lechuza. Pero sí es vacilón porque uno... Recuerda. Sí, recuerda la gente. Sí. Igual las días cuando, en aquellos tiempos que íbamos a Las Vegas. Eso estaba un día hablando nosotros. Le digo yo que yo solo una vez fui allá, pero no, siempre tantos años hace. Yo fui una vez. No le dice que ya se fue varias veces. Cuando iba al equipillo cuando andaba con equipillo. O Jaime. Con el equipillo, yo le decía a Pepe, le digo, el gran amigo de las aventuras de Padrino y Pepe, ¿quién era? ¿Quién era acá? A ver, ¿quién era el que andaba, sí, Robillo? No, yo no. ¿Quién organizaba todos esos paseos? Ajá. Que Pepe decía, es que yo andaba mucho con ese, pero Padrino andaba más. Marcos Candelas. Marcos Candelas. Sí, Marcos, sí. Esos se armaban y entonces iban a hacer un partido a Las Vegas o a cualquier lado y ahí se iban a hacer los... Sí, no, yo en excursiones así, con los de equipos de aquí casi no. Nosotros con los que íbamos era con el coro de Jaime. Era donde íbamos. Uh-huh. Pero con equipillos no, es muy raro. Bueno, a pesar de que yo me casé muy joven. ¿Cuántos años se casó? Yo me casé 17 y resto. Ya entonces ya era más, ¿verdad? Uh-huh. Se casó casi prácticamente mi edad. 17. Imagínese. Sea bárbaro. Imagínese, 17 años. ¿Y ahí donde Lalo, quién no estaban en ese tiempo? Los de Lalo Varela. Los de Lalo
Ah, La no, pues urraca eso. era. La urraca Sí, las urracas también, y las candelas. Ajá. Entonces no estaban. Es que ya cuando llegué sí estaban ahí, que tenían tiempo de vivir, No, pero yo yo no me creo que acuerdo. solo. Es que antes. Ah, no había vivido Jaime Delgado, el papá de Jaimillo. No, yo cuando Sí, conocí yo, solo, sí, vea, que sí. yo me acuerdo que Lalo iba a tomar casa. café donde abuelo en la noche. Diario, en la noche iba Lalo Ujú. y aquel viejillo, tostelera, ¿no se acuerdan? Tostelera. No, ese sí no. De Lalo sí, Lalo sí, pues todo el Lalo tiempo. no salía de casa. Y solo Es tocaba, que a mí me parece que sí, pues Lalo. solo fumaba ticos. Sí, solo ticos fumaba. Pasaba fumi, Todo pero la el marca día. ticos era lo que fumaba. Sí, Lalo. Solo Lalo, marca yo creo Ticos. que es que a mí me parece. Esa marca Ticos todavía existe. No sé si todavía no es creo, estirada, no. pero No ese era el que creo, fumaba él. ahora lo quieren chinos chinos. Sí, ese sí. Bueno, el Derby todavía está ahí, el Derby. Ah, sí, pues los compran más caros. Ahora bajan mucho, son los chinos. Pero sí. Entonces, Can, eso sería la idea. Un día de estos podemos sentarnos a tomar café otro rato. Otro, pues, hay mucho que hablar, Exactamente. ¿verdad? Eso mismo, eso es lo bonito. Sí. Es recordar un poco lo que se le viene a uno, que a uno se le va quedando. Ah, sí, no, hay muchas cosas uno tal vez se le olvidan. Y son así cosas. No debería hablar de personas mayores como Aníbal, don Jaime Delgado, Lalo Raga, Lalo sí, Claro. Tuto, los Picazones, que eran. Ajá. Doña Eloisa. Sí, Doña Eloisa. Miguel Montero y Aníbal, que Aníbal fue una persona muy Ujú. La misma viejita. socorro. Quincho. Sí. Que son ahí Pastor. Dulcelina. Dulcelina. Que por lo menos uno llegó a verlos. Sí. Ya después igual otra gente que... Chincho, ¿usted conoce a Chincho? Chincho, No. sí. Ujú. Ahí está Después viejita aquí, todavía. ¿cómo se llama? Que ya los que uno conoció aquí, ya, Dalí. pues, no, Sonia, Willow y Rosa. Rosa, Sí, Rosa. ya. Willo. Ujú. Los Villalobos, Juan Villalobos. Juan Villalobos y la señora como Mariana, ¿no? Sí. Que Juan Villalobos sacaba aceite de higuerilla que sí. era para las quemaduras. Sí. Eso sí me acuerdo yo que siempre que alguien se quemaba, vayan donde... Mariana era. Exactamente. Mariana era la que la sacaba. A sacar ese Sí, que era. Ese tipo de cuestiones. Después aquel ya un poco más después que el Cholo, el papá de los Cholos, Ah, sí. que el señor yo también igual yo Sí. lo conocí, y todos los que vieron de la macha, incluyendo la macha y el perrerío que se sí. manejaba con un carrillo anaranjado, Sí. que era el que siempre sacaba el café, Ajá. y como 20 perros detrás del... Ay, sí, un montón de salchichillas. Exactamente. Con Y eso la macha tenía que ir arriba, yo creo, al café. Y después, ya lo que uno nunca veía la hija, que dicen que Katia. por ahí una vez perdía, aparecía, ya después yo creo que ahora no se sabe Ahora nada. viene, dice, porque yo no sé si habrá regresado o no. Es que cuesta mucho. Sí, además Ya tienen hacen la vida, trabajos, tienen trabajos. Nunca entré yo a la casa de la macha, Oiga, nunca. Decían que era muy bonita, yo sí, Decía. estoy ahí. pero era lo vacío. Entonces esa es la idea, doña Carmen. Entonces, Ay, qué listo, ¿eh? Por dicho se acabó porque ya había dicho 2 veces que se había acabado. Como la abuela. Lo que, Va a tener que añadir. Ahora No, tiene que ver, no, porque es que, tenemos o sea, que hacer la introducción. Ajá. No, usted ha visto